El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma. No hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia. No existen ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe Pina, la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar. Por ende los bodhisattvas viven en Prajna Paramita sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos. El miedo se va más allá del autoengaño. El nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en Prajna Paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajna Paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable, con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajna Paramita. Canta este mantra y proclama Yate, Yate, para Samyate, Bodhisattva. Shinyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo. La realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eihei Dogen, honorable Soji Keizen, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Zuigaku Renpo, honorable Budo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados y no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones,
que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos los Budas a través del tiempo y el espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Prashna, Paramita. Sasen, por favor, adelante. Gracias. Como les comenté hace un momento, Zazen es la meditación budista Zen, en donde, a diferencia de otros sistemas de meditación, aquí no buscamos nada, no generamos imágenes, no hacemos absolutamente nada más que tratar de estar inmóviles lo mejor que se pueda, aunque nos dé comezón, aunque las piernas se duerman, por 20 minutos no te va a pasar nada. Mente y cuerpo están unidas. Si cuerpo está inquieto, mente está inquieta. Si mente está inquieta, cuerpo está inquieto. Entonces, justo porque no nos movemos, es posible empezar a calmar la mente. Nunca vamos a dejar de pensar, pero es posible no agarrarnos a los pensamientos con los que con mucha frecuencia nos lastimamos. Si es tu primera vez practicando Zazen, recomiendo que cuentes exhalaciones del 1 al 3 y de regreso. Entonces, 1, 2, tengo que ir mañana a la oficina, tengo que hacer este y te distraes, entonces regresas al 1. Y así. Es difícil al principio porque no estamos acostumbrados a concentrar la atención en un solo punto, pero con la práctica va siendo cada vez mucho más fácil llegar a un punto en donde los pensamientos no te molesten más. No es rápido, requiere disciplina, pero por eso están aquí, bienvenidas. Y la espalda derecha lo más que se pueda, las manos, si quieren recargarse en la pared, por favor háganlo para que estén cómodos. Los que llevan más de un año conmigo ya saben que chancla. Okay. Y la mano derecha va aquí en nuestro brazo, la mano izquierda arriba y conectamos pulgares. Este es el mudra de la meditación y tiene muchos usos, pero particularmente es para que los hombros descansen, los manos descansen y los hombros no lastimen a lo largo de nuestra meditación. Mirando hacia el suelo, ojos abiertos, no pasa nada si lo cierran, pero queremos conciencia en este instante y en este momento. Si cerramos los ojos, la mente empieza a divagar. Entonces, queremos tener los ojos abiertos, pueden parpadear, pueden cerrarlos, pero en la mayor parte de la sesión hay que intentar tener los ojos abiertos. ¿Está bien? Entonces, por favor.
Gracias. Nos sentamos cómodos para una pequeña charla, por favor. Pueden estirar sus piernas. Adelante, pónganse como en casa. Nuestra charla del día es un tema recurrente. Muchísimas personas tienen esta inquietud por saber cómo vemos el concepto del perdón en las escuelas budistas. Y el perdón es un tema que a todos nos incumbe porque pues es importante para sentirnos bien, para saber si podemos arreglar las cosas cuando hacemos algo o si cuando alguien nos ha causado daño, si podemos otorgar el perdón. Amigos en Zoom, ¿me escuchan? Sí, dedo para arriba. Ok, gracias. Cuando alguien nos hace algo, siempre queremos que nos pidan perdón. Pero curiosamente el perdón tiene este punto extraño en donde si consideramos que alguien nos hace algo a nosotros, entonces queremos que se disculpen. Pero dar nosotros disculpas, ofrecer disculpas nos cuesta mucho trabajo, porque ofrecer disculpas implica aceptar que hicimos las cosas mal, aceptar que no somos tan perfectos como habíamos asumido y muy dentro de nosotros, cuando pedimos perdón, nos estamos poniendo en evidencia de que quizá no somos tan perfectos o aptos como habíamos pensado. Entonces, también pedir perdón al día de hoy es mucho más difícil porque vivimos en esta era de que la verdad no importa, lo que importa es tener la razón. Entonces, cuando uno pide perdón, también está admitiendo públicamente que no tienes la razón. Y eso nos duele todavía más, porque vivimos discutiendo constantemente para ver quién tiene la razón, pero no necesariamente quién posee la verdad o quién tiene un juicio imparcial. Queremos ganar todos los argumentos. Pedir perdón implica aceptar públicamente que no tenemos nada de razón de lo que sea que hayamos cometido. Entonces, tenemos una obsesión por el perdón que, lejos de hacer que la vida se ponga linda, se pone todavía más difícil y toca puntos absurdos, como por ejemplo estas personas que quieren que el gobierno español pida perdón por la conquista de América, ¿no? Es absurdo porque no arreglaría nada y solamente causaría muchas más fricciones entre los pueblos, ¿no? Sin embargo, sucede porque el perdón es importante para nosotros porque justo nos hace sentir que nuestra opinión cuenta y nos hace sentir que la vida nos debe algo. La palabra perdón nos mueve mucho a todos y hay cursos y libros y muchísimos maestros budistas también tocan este tema. Muchos maestros espirituales de otras escuelas también hablan sobre el perdón y han hecho como toda esta filosofía y conjunto de herramientas para dar y pedir perdón. Excepto en el budismo zen. Y aquí es donde nos ponemos en problemas, porque el concepto de perdón no existe en el budismo y en el zen tampoco. Y hay muchas razones y muy buenas, quizá complejas de entender, pero hay razones importantes por las cuales en el zen no buscamos ni dar ni pedir perdón. La primera razón es muy, muy importante. Si estudian los textos atribuidos a Shakyamuni Buda, si estudian los sutras, si estudian el propio Dhammapada, que son las palabras directas del Buda, o eso es lo que asumimos, no hay un solo sutra, así como en cero, donde el Buda hable de perdón. No existe. Quiero poner en su atención que hay una historia que habla sobre el Buda y el perdón, que está flotando en internet, tiene muchas traducciones, pero no es, es una historia donde alguien le escupe en la cara al Buda.
y se avientan todo un rollo sobre el perdón. Esta historia no es una historia budista, la escribió Bhagwan Rajneesh, es decir, Osho. Y Osho no era precisamente budista. Entonces, si se lo encuentran, esta historia no es budista. Entonces, el Buda jamás habló de perdón. Dogen, el creador del budismo Soto Zen japonés, tampoco habló de perdón. Ni siquiera los 6 patriarcas del Zen, ni siquiera Bodhidharma, o los discípulos directos de Shakyamuni Buda. Ninguno de ellos habló de perdón. En Occidente, el perdón es como este gran concepto que necesitamos, ¿no? Pero en el budismo no hay tal. Y hay razones poderosas por las que el Buda y otros maestros clásicos jamás hablaron sobre el perdón. El concepto de perdón está centrado y muy arraigado en el concepto del ego y del yo. Y aquí ya nos empezamos a meter en problemas con el budismo, porque el perdón para nosotros siempre viene desde un punto egocéntrico. Es decir, yo soy tan bueno, pero tan bueno, que voy a disculpar todas tus imperfecciones y todas las cosas que has hecho. Soy magnánimo porque yo soy muy importante. Cuando tú das el perdón, y cuando pides perdón, es irte al ego, pero del otro extremo. No soy nada, soy basura humana, cometí muchos errores, por favor, perdóname, pero porque yo estoy aceptando que no soy apto, que no tengo la razón, que causé daño. Entonces siempre hay ego de por medio. Y esto, pues termina por inflamar al ego. Entonces, aunque des el perdón o recibas el perdón, el problema de raíz, lo que te llevó a actuar y hacer lo que hiciste, sigue estando ahí, que es el ego. Entonces, desde la óptica budista, el mero concepto de perdón va en contra de las enseñanzas del Buda. Y de hecho, son varias enseñanzas que tenemos que revisar para entender esta posición de por qué no pedimos perdón o por qué no otorgamos perdón. El Buda nos deja varias enseñanzas muy importantes y la primera enseñanza es anatta. Y anatta significa que lo que tú crees que eres es solo una construcción de tu mente. Entonces, si el perdón viene desde el ego y en el budismo el ego no existe, entonces, ¿quién pide perdón? ¿O quién acepta o quién otorga perdón? Si no hay un yo propiamente. Y este es un concepto bien extraño que literal toma pues mucho tiempo de estudio. Voy a tratar de resumirlo muy fácil para las personas que tienen su primer contacto con este concepto. Todo lo que crees que eres es una colección de narración. Yo soy médico, yo soy esposa, yo soy pareja, yo soy amigo, yo soy ciudadano, yo, y todas estas narraciones que nos contamos nosotros mismos y que la sociedad o las familias también nos cuentan. Estas narraciones nosotros las abrazamos. Qué buen ejercicio, ¿verdad? Meditar con musiquita acá. Es muy, muy interesante. Gracias. Entonces, el yo como lo conoces no existe, es una colección de narraciones. Te abrazas a estas narraciones y entonces construyes una identidad y una personalidad en torno de estas, hasta el punto de que es muy difícil saber cuándo comienzan las narraciones y cuándo comienza en realidad la vida. Entonces, si eres ingeniero y quieres ser ingeniero todo el resto de tu vida y de pronto ya nadie te contrata porque tienes edad avanzada, muchas veces las vidas se destruyen porque nos abrazamos a soy ingeniero y no voy a poner un puesto de tamales porque soy ingeniero y yo quiero seguir siendo ingeniero. Y entonces, como no tienes esta adaptabilidad y no has podido soltar la ilusión del ego, nos lastimamos. Esto aplica básicamente para todos los aspectos de tu vida y al momento de pedir perdón, como no tenemos un ego y entendemos el ego como ficción, entonces, ¿a quién le otorgas el perdón? ¿Quién recibe el perdón? Cuando todo es una ilusión. No hay nada que perdonar, cuando no hay un ser propiamente. Como estamos abrazados al ser, como estamos abrazados a la ilusión de que somos muy importantes, pues claro que si alguien te ve feo, quieres que se perdone, que se disculpe, ¿no? O, por supuesto, pueden hacer cosas mucho más graves, como una situación de abuso, ¿no?
Y vamos a tocar ese concepto en un momento más. Entonces, el primer concepto que tenemos que analizar para entender el perdón desde el punto de vista del budismo es que lo que tú crees que eres es solo una narración. Lo bonito de todas las narraciones es que o pueden ser soltadas o pueden ser cambiadas. Y esto te da un poder inusitado sobre tu personalidad, sobre las cosas que quieres, sobre cómo te desarrollas en la vida, ¿no? Sobre quién debería pedirte perdón o a quién deberías otorgarle el perdón. Si tú entiendes que solo eres una narrativa, entonces el perdón empieza a perder importancia. La segunda enseñanza es la ilusión de continuidad. Esta es una ilusión que nos duele mucho a los seres humanos y aún más en Occidente. La persona que entró hace unos minutos por esta puerta ya no es más, está muerta. Dentro de tu cuerpo han nacido y han muerto millones y millones de células, aquí en este momento, aquí ahora. Por lo tanto, no eres la misma persona. Al momento de estar escuchando estas palabras o al momento de estar escuchando la música, tratar de meditar con distracciones, tu visión del mundo ha cambiado. Por lo tanto, no eres la misma persona de hace 10 minutos, de hace 15 minutos. Si no eres la misma persona de hace 10 minutos, tampoco eres la misma persona de hace 60 años, de 50, de 20, que de hace un mes. Esa persona del pasado ya no es más, está muerta. Aquí en este momento eres una persona nueva. Entonces, si a tu versión de la infancia alguien le hizo algo, esa persona se quedó en ese momento en el tiempo. Como te has abrazado a esta continuidad, a esta ilusión de continuidad, asumiendo que la persona de 6 años sigue siendo tú, pues claro que vas a cargar mucho dolor, por supuesto. Porque tienes la ilusión de continuidad. Crees que eres lo mismo que eras hace un mes o que hace 6 años. Entonces, el perdón también empieza a perder todo tipo de poder sobre ti cuando te das cuenta de que la persona que hizo algo en el pasado ya no es más. Así como esa persona, tú también has cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, la persona que te hizo algo en el pasado ya no es más, es otro ser totalmente distinto, igual que tú. Si vives en la ilusión de continuidad, entonces asumes que eres la misma persona de hace 10 años y que no has cambiado. Pero eso es completamente falso. Porque si haces una revisión concienzuda y honesta de quién eres al día de hoy, no sabes lo mismo que hace un mes. No has comido lo mismo que hace un mes. No te has transportado, no tienes las mismas relaciones personales. Eres otra persona por completo. Y la persona que te hizo algo también ya se murió, quedó en el pasado. Acarrear este dolor no solo es poco productivo, sino que además pues es bien masoquista, ¿no? Porque tenemos esta ilusión de que somos importantes, entonces, esta persona hizo esto, esto y aquello, y tiene que pagar por... Pues la otra persona también evolucionó y también creció, y no es la misma. Entonces aquí también el perdón, por supuesto, se desactiva, porque aunque te pidan perdón, si sigues abrazando esta ofensa en tu corazón, no hay ningún perdón que te libere. Vas a seguir encadenado a este dolor, ¿no? La tercera enseñanza que el perdón contradice es una enseñanza propia del budismo Soto Zen. Y esta enseñanza se llama Uji en japonés y significa tiempo ser. El concepto del tiempo para los seres humanos es tan solo una ilusión. En la naturaleza el tiempo no existe. El tiempo no se mide en meses, en segundos, en horas. Un volcán se toma el tiempo que necesita para ser volcán. La Tierra se ha tomado su dulce tiempo en ser el planeta Tierra que tenemos y no ha terminado de construirse. Día con día se va transformando y va cambiando. A la Tierra no le importa el cumpleaños, a la Tierra no le importa cuándo es miércoles o cuándo son las 5 de la tarde. La Tierra solo es Tierra. Los únicos que atan estas cadenas del tiempo somos nosotros. Y desde la óptica del Zen y de otras filosofías asiáticas antiguas, como por ejemplo la Ayurveda, en el Ayurveda, cuando no entiendes que el tiempo es solo una ilusión, es abrirle la puerta a la enfermedad. Porque entonces empiezas a luchar contra la vejez, contra la enfermedad,
contra el paso de los días, ¿no? No quieres que se acabe la fiesta o no quieres que se acabe este empleo que tienes, o quieres que se acabe este empleo que tienes, o quieres que se termine la vida en pareja porque ya no aguantas más. Ir en contra de el propio paso del tiempo y ver el tiempo desde tu punto de vista del yo, te va a lastimar casi siempre. Entonces, cuando miramos hacia atrás y vemos una situación de abuso, estamos abrazándonos a que el tiempo no ha pasado. Estamos abrazándonos a que yo soy muy importante, al ego, y nos estamos abrazando también a la ilusión de continuidad, asumiendo que eres lo mismo que eras hace 6 años o que hace 10 años. Y aún más, asumiendo que la persona que te hizo algo sigue siendo la misma. Cuando tú evidentemente estás cambiando y eres otra persona. Entonces, no entender el paso del tiempo nos lastima. Entender el tiempo como algo que acaricia nuestro ego, como algo que puedes manejar, pues te va a lastimar y te va a enfermar. Y por supuesto va a hacer que cualquier cosa que hayas vivido en el pasado requiere una disculpa para que más o menos te puedas mover, ¿no? La otra enseñanza que va en contra de la otra enseñanza budista que va en contra del concepto de perdón es la gratitud. Todos, absolutamente todos los seres humanos hemos vivido alguna situación de abuso. Nadie se salva, porque todos somos seres humanos, conviviendo con seres humanos, con los mismos tipos de problemas, con la misma capacidad de causar daño o de crear. Nos cuesta mucho cuando tenemos la construcción del ego bien cimentada, nos cuesta mucho aceptar que fuimos lastimados y queremos venganza, queremos que nos pidan perdón, queremos reivindicarnos y queremos soltar este dolor. Sin embargo, cuando empiezas a entender el concepto del tiempo del Zen, cuando empiezas a soltar la ilusión de yo, cuando te das cuenta de que en este momento me estás escuchando gracias a todo lo que has vivido, entonces la cosa cambia. Porque no importa la situación dolorosa que tengas en tu pasado, lo que sea, aún situaciones fuertes de abuso, es gracias a todo lo que has vivido que estás aquí en este punto de la historia. Es gracias a las lágrimas, es gracias a los corazones rotos, es gracias al abuso, es gracias a las malas decisiones de los políticos. No solo tu pasado personal es lo que te trae hasta este punto en la historia. También el pasado, la historia natural de este planeta, es un conjunto infinito de factores que no los puedes ver todos, pero tampoco los puedes ignorar. Entonces, todo lo que has vivido en tu vida, absolutamente todo, necesita ser definido por una sola palabra. Y esta palabra es gracias. Aún los corazones rotos, aún las situaciones fuertes de abuso. ¿Por qué? Porque sin estas situaciones del pasado, tu vida actual no sería posible. La persona que eres al día de hoy no podría existir. Me estás escuchando y agradezco su presencia, me estás escuchando gracias a todo este pasado que traes arrastrando. Cuando puedes decir gracias al pasado, la palabra perdón se disuelve, ya no es necesario, porque estás tomando en cuenta todos estos factores como los bloques que construyen tu propia vida, aún las lágrimas, aún las despedidas, aún las situaciones de abuso. Entonces, en el Zen no hay tal cosa como perdón porque tomamos en cuenta todas estas enseñanzas. Y bueno, suena muy bonito, pero ¿cómo demonios llego a este punto en donde no necesito que me pidan perdón o donde yo no debo otorgar perdón, ¿no? Este punto dulce en donde ya no es necesario. En el Zen entendemos que todas las situaciones del pasado han sido causadas por los 3 venenos de la mente. Los 3 venenos de la mente son ignorancia, avaricia, ira. Ira, avaricia, aversión. Ira, ignorancia y aversión.
Estos tres venenos de la mente nos controlan con mucha frecuencia y cuando no tenemos una mente entrenada, pues nos atropellan y dirigen todas nuestras acciones y por eso causamos daño y por eso nos causan daño. Entonces, el primer paso es entender estos tres venenos de la mente, estudiarlos y voltear a nuestro pasado y ver que cuando hemos causado daño, ha sido justo porque estamos dominados por la avaricia, por la envidia, por la ignorancia. Y entonces viene un baño de realidad porque es así de, ay, no soy tan buena persona como pensé. He roto corazones un montón de veces. He cometido abusos un montón de veces. Eso sí, duele mucho cuando me los hacen, pero yo también he causado mucho daño. En el Zen no nos hacemos tontos, es bestialmente honesto y por eso decidí ordenarme como monje, porque los mexicanos somos así como de que abajo del tapete toda nuestra personalidad y queremos que todo funcione, pero no miramos con honestidad hacia adentro. En el Zen nadie se puede hacer tonto, revisamos concienzudamente lo que hacemos. Miramos al pasado y localizamos todas estas faltas que hemos cometido con base o dominados por los tres venenos de la mente. Al mismo tiempo, miramos nuestro pasado y vemos los tres venenos de la mente funcionando en las personas que nos han causado daño. Entonces, si yo puedo causar daño y las demás personas también pueden causar daño, eso significa que dentro de ti está el potencial de ayudar o de destruir, igual que en cualquiera de nosotros. ¿Qué significa eso en el Zen? Que todos somos exactamente lo mismo. No hay nadie que sea intrínsecamente diabólico y que te quiera causar daño como en las películas de superhéroes, sino que justo todos tenemos este potencial y entenderlo comienza a ser liberador porque puedes ver lo que has causado, puedes ver lo que te han causado. Entonces es empezar a estar en paz con la idea de que los tres venenos de la mente son reales y a veces nos controlan, pero a todos nos puede pasar. Entonces, esta es la primera parte. Y la segunda, y esto es muy importante, eh, muchas personas critican el budismo zen porque parecería ser una filosofía para gente mediocre y que no quiere salir adelante y que solo nos sentamos en silencio. Y es lo único que hacemos todo el día. Nada más falso que eso. El Zen es una filosofía de acción. Tomamos acciones correctas en beneficio de todos los seres vivos y no paramos de trabajar hasta que las personas y seres que nos rodean estén bien, con buena calidad de vida. No nos sentamos en silencio por unos minutos durante el día, pero no paramos de trabajar. Y ese trabajo implica revisar nuestras propias acciones, revisar las acciones de los demás. Y justo porque entendemos que pedir perdón es inútil, entonces arreglamos las cosas. Hacemos lo posible por reparar ese corazón roto, por admitir que quizá mentimos o manipulamos a alguien. Tomamos acciones para que no volvamos a caer en estas mismas situaciones. Nosotros no pedimos perdón, enmendamos. Socialmente, bueno, sí, es agradable que te digan, ay, perdón por lo que hice, ¿no? Y necesitamos hacerlo. Pero son palabras vacías si no están acompañadas con esta um, colección de acciones para enmendar y arreglar. Quizá la persona a la que le rompiste el corazón ya está muy lejos en el pasado y es difícil localizarla, o quizá ya se murió. Pero entonces hacemos lo posible para no repetir esa misma conducta y ayudar a otros seres a que no caigan en estas conductas, ¿no? Hace muchos años tuve un alumno que traicionó a su familia y a su esposa y así. Se arrepintió y lo que hizo me parece ejemplar porque, bueno, se dio cuenta de que había sido un error, de que quería seguir con su familia y generó, o más bien, escribió un libro sobre toda su experiencia y fundó una organización para ayudar a las personas que pues estaban como a punto de no respetar su matrimonio, ¿no? No estoy diciendo si esté bien o esté mal, no soy nadie para juzgar, sin embargo, lo que sí me pareció increíble fue que en lugar de vivir arrepentido toda su vida, tomó acciones para que otras personas aprendieran, ¿no? Entonces, cuando tomas acción sobre las cosas que te duelen del pasado,
viene la liberación. Porque en lugar de estarte cocinando en tu propio dolor, estás ayudando a otros, te estás ayudando a ti mismo, ¿no? A la sociedad, para la sociedad es importante pedir perdón, pero para nosotros en el budismo zen es más importante tomar las acciones correctas para que otras personas no caigan en estos errores, para que tú mismo aprendas sobre tus conductas del pasado y, por supuesto, agradecer este instante que tienes aquí y ahora y esta oportunidad y este potencial para hacer las cosas correctas, vale mucho la pena, pero hay que aprender a mirarlo, ¿no? Y pues para eso es la práctica budista, para entender de dónde viene el ego, por qué el perdón quizá no es tan buena idea, y más bien como ponernos en esta disposición de trabajar, de salir adelante, de ayudar a los demás. Pensé que no iba a terminar porque es un tema complejo. Muchísimas gracias. Amito. ¿Preguntas, amigos? ¿Comentarios? Cuéntenme algo. ¿Cuáles eran los 3 demonios o las 3? Los 3 venenos de la mente. Es ira, avaricia e ignorancia. La ignorancia no significa falta de un título académico. En el contexto budista, ignorancia es evitar ver que estás conectada con la vida, es ignorar que todos los seres vivos son exactamente lo mismo que tú. Y la ignorancia es cuando no entiendes que todos tus actos tienen repercusiones. Entonces, si todo lo que haces impacta al universo, lo que hacemos es hacer cosas virtuosas, ¿no? Que ayuden a los demás. Cuando vives en ignorancia, de inmediato tu corazón empieza a desarrollar envidia, celos y todas estas emociones poco hábiles, ¿no? Y es muy fácil que te dominen. Entonces practicamos la sabiduría en el sentido de estudiar las palabras del Buda, seguir a tu maestro en caso de que lo tengas, porque pues tu maestro budista pues sabe un poquito más y te puede servir de guía, ¿no? Para que justo mejores tu vida. Y estos 3 venenos, cuando los puedes identificar, es más difícil que te controlen. Te van a controlar porque a todos nos pasa, pero cada vez menos van a causarte más infelicidad. Gracias. Vamos a ver. Amigos en Zoom, ¿tienen preguntas? Es buen momento. Elías pregunta, sería muy interesante conocer la opinión del concepto de justicia en el Zen. Esto da para una plática completa, pero lo que puedo decir de rápido es que en esta cultura occidental confundimos justicia con venganza y eso nos pone en serios problemas. Porque justicia es generar condiciones de vida de equidad para todos los seres vivos en donde no haya necesidad de venganza. Eso es justicia. Es educarnos en compasión, educarnos en gratitud, educarnos en generosidad para que nadie tenga la necesidad de tomar ventaja de alguien más, ¿no? El problema con los sistemas legales en Occidente es que como están basados en la venganza, cuando alguien hace algo, en lugar de educarlo y ayudarlo, lo queremos destruir. O linchar, claro, y esto genera todavía más rencores y más violencia y pues por eso jamás terminan. Como metemos a alguien a una prisión llena de personas dolidas, pues básicamente les estamos pagando la universidad del crimen, ¿no? Cuando deberíamos integrarlos y bueno, hay un montón de cosas que decir, pero básicamente, Elías, el concepto de justicia desde la óptica budista tiene más que ver con generar condiciones de calidad de vida para todos los seres vivos y olvidar o dejar de lado la venganza. Me quieren obligar a tomar vacaciones. Ya, en diciembre tomaré vacaciones, lo juro. Gracias, Tochi. Mari dice, puedo decir que el budismo zen no hay figura del perdón porque el camino medio nos lleva a actuar de manera en que no es necesario perdonar nada. Eso es correcto, Mari, gracias. Toche dice, es un concepto muy similar a la justicia restaurativa y retributiva del anarquismo. Eso es correcto. Luego hablamos de anarquismo en el budismo, que también es importante. ¡Ay!
¿Quién? ¿Pregunta? ¿No? ¿Alguien más? Si no somos los mismos que ayer, ¿podría decirse que tampoco somos diferentes? Es que siempre es diferente. Siempre. Porque hay nuevos seres vivos en tus intestinos, hay nuevos conocimientos en tu cerebro, has visto nuevos colores con tus ojos, ¿no? Pensar que eres la misma persona es justo la ilusión de continuidad. Y es la ilusión que entrenamos para poder soltar. Porque si sigues pensando así, con mucha frecuencia te vas a lastimar, ¿no? Por eso esto se une con otro concepto importante en el Zen, y es que el renacimiento se da aquí y ahora, en este momento. Acabas de nacer, acabas de morir, porque acabas de nacer y acabas de morir cada instante, ¿no? Nosotros no tenemos que esperar a que nos den puntos buenos y canjearlos por un mejor renacimiento al morir, porque estamos renaciendo en este momento. Y justo porque renaces, eres una persona nueva en cada instante. Eres una persona con todo el potencial de crear, de ayudar, de hacer las cosas correctas, ¿no? Justo aquí, justo ahora. Por eso es que nos entrenamos para romper la ilusión de continuidad. Es un concepto muy difícil de abrazar para nosotros, pero una vez que empiezas a verlo y a detectarlo, la vida se pone linda porque puedes soltar justo las cosas con las que te has lastimado, ¿no? Gracias. Juan Alberto dice, una duda con respecto al foro, no me llegan notificaciones. Ok, te escribo por correo electrónico y te doy instrucciones. Muy bien, ¿nadie más? Apegos y yo, estamos conscientes de pensamientos que tenemos correctas causas. Sí. Y de repente, creo que ahora me voy a enfrentar a ellos, como, decirlo de esa manera, como que vencerlos o como que pudimos hacer, bueno, pude hacer alguna acción que cuesta mucho trabajo. Pero después de que hice eso, bueno, mi práctica de Sassen, dije, sí, ya puedo liberarme de eso. Pero enseguida, en mi práctica de Sassen, de repente, no tuve ya en ninguna cualidad, sería lo correcto, ¿verdad? Todo era de que, es que debí de haber como los pensamientos se hacen hábito, ¿verdad? Pero, o sea, como que se me vino como una luz y no tuve ecuanimidad en la desastre, entonces, un segundo, ¿no? Dije, bueno, ahora sí, o sea, ahora sí. Como que los quise soltar y como, no. Te arrollan y te controlan. Sí, dije, pues ahora ¿cómo está aquí? Bueno, sí. De que yo no sé aquí cómo está no sé, ¿sabes? La práctica se hace, voy para allá, voy para acá, o es que es como el apego, no sé. Mira, con mucha frecuencia los pensamientos nos van a dominar. Y está bien en el sentido de que el trabajo de la mente es producir pensamientos, nunca para. El punto es que justo en Sassen nos entrenamos para no generar historias a los pensamientos. Entonces, si llega el pensamiento por decirte que tienes hambre, si le pones historia a tengo hambre, de pronto te vas a un restaurante de lujo y te pides una comida muy cara porque construiste algo inmanejable, ¿no? Si consideras o si llega el recuerdo de un corazón roto de tu pasado y le empiezas a meter en un torrente de pensamientos. A veces la mente no para y cuando estamos en Sassen justo nos arrolla.
pero ahí lo que tienes que hacer es no generar más historias, ¿no? Tu mente puede sola para generar historias y por eso nos lastimamos. Pero si tú activamente estás construyéndole cosas a tus pensamientos, pues claro que te vas a lastimar. Y claro que va a ser mucho más difícil de llegar a la calma, ¿no? Recuerda que Sassen no busca absolutamente nada. Contemplamos los pensamientos, ¿no? No queremos la paz y no queremos estar en un spa perpetuo, nada de eso. Lo que queremos es solo contemplar los pensamientos y soltarlos sin que nos causen daño, ¿no? A veces hay muchos pensamientos, entonces, pues es como cuando ves llover desde tu ventana, ves así como la lluvia, pues sí, ves la tormenta. Si sales, pues por supuesto te vas a mojar. Así son los pensamientos. A veces hay que verlos desde un poquito de lejos para que no te mojes. ¿Ves? Poco a poco, solo no sueltes tu práctica de Sassen y con el tiempo va a ser mucho más fácil que no te arrolle. ¿Ves? Sí, porque sí entiendo eso de que no hay que esperar nada en Sassen es. Claro. ¿Cómo se llama? ¿Chinataza? ¿Cómo se dice? Shikantaza. Shikantaza, ¿verdad? Solo nos sentamos. Solo nos sentamos. Sí. Muy bien. Gracias. Cerramos con un poco de Sassen, por favor. Solo unos minutos. Disfrutemos la música electrónica.
terminamos con nuestros versos finales, por favor. El verso de la enmienda es justo de lo que hablamos hoy. Es este verso que nos recuerda que a veces pedir perdón no es tan importante como arreglar las cosas con las personas que hemos lastimado o de ayudar a otros a que no cometan ese tipo de acciones. Y justo habla de los 3 venenos de la mente. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Y las 4 promesas son acciones que podemos tomar para ayudar a todos los seres vivos que nos rodean. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Y para el verso de gratitud, por favor pongan en su corazón a todas estas personas en el pasado que han sido difíciles. Y pues hay que decir gracias, porque por ellos estamos aquí. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora, en este momento. Amitufo. Gracias, amigos. Del curso 1 del curso 2 ya tienen material publicado en el foro y en correo electrónico. Mañana reanudamos nuestra práctica de Sazen, 6 y 10 AM, tiempo de la Ciudad de México. Nos vemos en Zoom. Y estamos terminando nuestra temporada de Ango. Vamos a cerrar con un retiro los días 12 y 13 de diciembre. Vamos a tener un día completo de Sazen de 12 horas y el día siguiente nos vemos aquí en Árbol del Yoga para terminar este periodo de entrenamiento. Y pues nada, sigan pendientes del blog y de la comunidad. Muchísimas gracias. Coman algo delicioso, hagan algo divertido a mi salud. Disfruten su día. Gracias. Gracias, amigos de Zoom. Nos vemos. Y bueno, ya saben que pueden encontrarme en muchos lados. Nos vemos en Twitter y en el blog. Gracias. Feliz día.